hay temas que nos tocan el corazón, hay temas que nos ayudan mucho a sentirnos motivados, pero también la palabra tiene porciones muy fuertes que tenemos que aprender y que tenemos que reflexionar. Y una de ellas tiene que ver con la ira de Dios, que precisamente, hermanos, es un aspecto que lamentablemente muchos podemos estar ignorando o podemos dejar de un lado y eso nos pone en un riesgo muy enorme. Hay cosas que son muy importantes, hermanos, porque vamos a hablar de la ira de Dios, pero vamos a estarnos hablando en dirección de qué es qué es lo que ocasiona que nosotros seamos merecedores de la ira de Dios. Y saltando directamente, completamente la introducción, hermanos, quiero leer primeramente lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2 versículos 20 al 22 que vamos a leer, hermanos, para que nos demos una idea a lo que, a, a la intensidad, o más bien a lo grave del asunto del cual está tocando el apóstol Pablo en Romanos, pero precisamente lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2 a partir del versículo eh, 18, hermanos, hablando de los falsos profetas, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y a la que tenemos en pantalla dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Una de las cosas que son muy duras en esta porción de la escritura, hermanos, es de un riesgo latente. Nosotros que ya aprendimos, que salimos del error, nosotros que nos hemos librado del pecado, hermanos, corremos el riesgo de volvernos a contaminar. Y no solamente es pecar una vez y ya. Aquí hablamos de hermanos que viven en un pecado deliberado, de estar pecando conscientemente de lo que están haciendo. Y en ese caer, hermanos, muchos corremos este riesgo tan grande que es el perder nuestra salvación, hermanos. Uno de los grandes problemas y una de las enseñanzas, de las falsas enseñanzas que ha percudido en el mundo denominacional, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado de que no llegue a la iglesia, es el tema de que nosotros somos salvos. Dice la idea, esta falsa idea calvinista, que una vez salvo, eres salvo para siempre. No importa que tú peques, no importa que tú falles, no importa que te alejes de la iglesia, tú jamás vas a ser condenado porque ya te bautizaste. Esta es la idea que ellos manejan. Y me gustaría leerles nada más para que nos demos una idea, hermanos, de esta idea que estas personas manejan. Y déjenme nada más darle lectura a dos comentarios, hermanos, que en revistas, precisamente en esa dirección. Por ejemplo, el señor Sam Norris, que era pastor de la primera iglesia bautista en Stanford, Texas, escribió lo siguiente: tomamos la posición de que los pecados del cristiano no condenan su alma. La manera en que el cristiano vive, lo que diga, su carácter, su conducta, su actitud hacia otros, no tiene nada que ver con la salvación de su alma. Todas las oraciones que el hombre ore, todas las Biblias que lea, todas las iglesias a las que pertenezca, todos los servicios a los que asista, todos los sermones que practique, todas las deudas que pague, todas las ordenanzas que observe, todas las leyes que guarde, todos los aspectos de benevolencia que haga, no harán más segura su alma. Y todos los pecados que cometa, desde la idolatría hasta el homicidio, no someterán más peligro a su alma. La manera en que el hombre viva no tiene nada que ver con la salvación de su alma. Esta es una idea, hermanos, que manejan estas personas. Y vamos a algo aún más grave.
Porque dice todavía, otro pastor bautista, dice, llamado Bill Foster, en el año 1959, hermanos, de la revista de Weekly Worker, dice de la siguiente manera: si yo matara a mi esposa y matara a mi madre y asaltara a 1000 mujeres, no podría ir al infierno. En realidad, dice este hombre, yo no podría ir al infierno aunque yo quisiera. Si en el día del juicio me diera cuenta que mis seres queridos estuvieran perdidos, y si yo perdiera todo el deseo de ser salvo, y si yo le rogara a Dios que me enviara al infierno con ellos, él no podría hacerlo. Si lo hiciera, entonces Dios sería mentiroso, porque dijo que nadie me iba a arrebatar de su mano. Entonces, esta idea, hermanos, cae una situación muy grave, porque las personas creen que después de bautizarse, ellos pueden vivir en pecado libremente. Al final del día, no pasa nada. Esa es la idea que ellos manejan. Pero la palabra de Dios nos menciona un punto muy, muy grave. Y le está diciendo Pedro, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque van a estar en una situación muy complicada, porque se alejaron, ahora teniendo conocimiento de la verdad. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre caer, y es una frase que siempre digo, hay una gran diferencia entre caer y enamorarse del suelo. Y hay hermanos que caen una vez y se arrepienten y limpian sus vidas y se consagran a Dios, pero hay quienes podemos llegar a caer en el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra vez, aprovechándonos de decir, es que yo no me voy a perder. Pero Pablo en Romanos nos dice algo muy importante, y vamos a centrarnos en lo que dice Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1 nos dice de la siguiente manera, a partir del versículo 18. ¿No? Muy bien. A partir del versículo 18, hermanos, dice la palabra de la siguiente manera. Y nos habla del primer punto de la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles desde Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una de las cosas que son muy graves, hermanos, tiene que ver con el hecho de ignorar la ira de Dios. ¿Qué conocemos, hermanos, o qué entendemos por la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios para nosotros, hermanos? ¿Algún concepto que tengamos o cómo lo entendamos esta parte? Enojo, castigo, ok, muy bien. La ira de Dios, hermanos, definiéndola de una manera puntual, la ira de Dios la podemos definir como una respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre. ¿Sí? Cuando el hombre peca, Dios reacciona en pro de lo que esta persona está haciendo. En este caso, nosotros, si llegamos a pecar delante de Dios, dice la palabra, que la ira de Dios se manifiesta sobre las personas que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en esta dirección, hermanos, entendemos lo siguiente. Vamos a ver ejemplos. En el Antiguo Testamento podemos hablar, por ejemplo, de Nadab y de Abiú. ¿Recuerda? Estos hombres que habían sido encargados de ofrecer el incienso en el tabernáculo, ellos, antes del Levítico 10, ellos reciben instrucciones, se les enseña, ellos aprenden cómo tenían que presentarse delante de Dios, y ellos conscientemente de que Dios no quería el fuego que ellos iban a ofrecer, aún así lo ofrecieron. O sea, voluntariamente decidieron desobedecer el mandamiento de Dios, hermanos. ¿Qué pasó? Hubo una respuesta. La ira de Dios se manifestó
y descendió, hermanos, fuego del cielo y consumió a estos hombres. La respuesta divina a la desobediencia y al pecado del hombre. Después vemos el caso en Josué capítulo 7 de Acán. Entran a la tierra prometida, van a pelear contra Jericó y Dios les dice, no tomen nada del anatema. No lo tomen, eso lo van a apartar y lo van a guardar en el tesoro de Dios, pero ustedes no tomen nada. Y Acán se le hizo muy fácil ver un lingote de oro, 200 ciclos de plata y un manto babilónico muy bueno, los guardó, los escondió en medio de su tienda. Cuando van a pelear en la siguiente batalla contra Ai, Dios ya no los ayudó. Porque Dios les había dicho, yo no voy a estar con ustedes si me desobedecen. Acán murió, hermanos. Acán terminó muriendo por este pecado. Y Josué capítulo 7 lo relata de una manera increíble, de cómo a pesar de que él trató de esconderse delante de Dios, fue descubierto y terminó muriendo. En el Nuevo Testamento vemos dos cosas muy importantes. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, se nos dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen en Jesús. Aquellos que han decidido rechazar a Jesús, rechazar a Dios, sobre ellos viene la ira de Dios, viene una respuesta, viene una condenación. Pero también Romanos, por ejemplo, capítulo 2 versículo 5 nos habla acerca de aquellos que estamos dentro de la iglesia, a aquellos hermanos que no tenemos un corazón arrepentido. Dice, dice Pablo que estos hermanos que tienen un corazón no arrepentido acumulan ira sobre sus cabezas para el día del juicio de Dios. Va a haber una reprensión, va a haber una respuesta. Cuando nosotros pecamos, siempre, hermanos, va a haber una respuesta. No podemos nosotros negarnos a esta realidad. Y al final del día, hermanos, nosotros sabemos que si nosotros no sufrimos las consecuencias de nuestro pecado en esta vida, cuando nos presentemos delante de Dios en el juicio final, Dios nos va a tomar cuenta de nuestros pecados, porque esa respuesta nos va a llegar indudablemente. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, en esa dirección menciona cosas muy importantes. Primero, ¿sobre quién viene la ira? La ira de Dios condena a aquellos que no obedecen los mandamientos, preceptos, estatutos y su palabra, hermanos. Aquellos hermanos que no siguen la forma en que Dios menciona que debemos de ser santos, aquellas reglas que Dios estableció para convivir con los demás, aquellas formas en las cuales Dios quiere que nos acerquemos a Él. Cuando no obedecemos sus mandamientos, entonces, hermanos, la ira de Dios, o somos nosotros acreedores de la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque detenemos o porque esos hombres detienen la verdad con injusticia. Una cosa es estorbar a que la palabra no actúe, hermanos. Pero puede que hayamos quienes intencionalmente digamos, ¿sabes qué, Señor? Muy bonita tu palabra, muy bonito lo que dices, pero conmigo no aplica. A mí no me digas, no esperes que yo me comporte de otra manera contigo. Detenemos. Y lamentablemente, hermanos, muchos podemos encontrarnos en esta situación y obviamente hay muchas consecuencias que podemos, de las cuales somos acreedores precisamente por este grande error. Ahora, ¿por qué se revela la ira de Dios, hermanos? Y estos tres puntos son muy importantes que nosotros, que conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice la palabra, versículo 21, estamos en Romanos, ¿sí? Vamos a desglosarlo hasta el 32. Versículo 21 dice, y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo? Que hay quienes conocemos a Dios, que sabemos quién es, y aún así no le glorificamos como a Dios. ¿Por qué viene la ira, hermanos, sobre nosotros? ¿Por qué viene la ira sobre las personas?
Porque a veces, hermanos, lamentablemente, habemos hermanos que conociendo a Dios, que ya conociendo su palabra, que ya conociendo su verdad, que ya conociendo cómo Él actúa en nuestras vidas, no le glorificamos y tampoco estamos dispuestos a darle las gracias por lo que Él hace en nuestra vida. Ahora, ¿a qué nos referimos con conocer, hermanos? Conocer viene del griego y es la palabra en griego que se utiliza es ginosko. Ginosko significa conocer por experiencia y observación. Es decir, tú conoces algo porque lo sientes, porque estás lleno de vivencias, pero también porque estás observando. Uno de los casos en los cuales podemos ejemplificar esto es con la mujer del flujo de sangre. ¿Recuerdan? La palabra de Dios nos dice que había una mujer de un flujo de sangre que llevaba 12 años enferma. ¿Ustedes creen que esta mujer, hermanos, no sabía lo que era su enfermedad después de 12 años? Esta mujer era experta en lo que ella pasaba. Ella ya sabía lo que era estar 12 años, lo que era sentir sus pechos hinchados, sentir, hermanos, el dolor de cabeza, el sentir el dolor en el vientre, sentir cada uno de los síntomas, hermanos, de la menstruación. Ella sabía durante 12 años. Tal vez su color de piel ya había cambiado. Durante 12 años ella observó sus síntomas, ella sintió sus síntomas. Entonces, cuando toca el borde del manto de la túnica del Señor, hermanos, y es sana, ella se iba a dar cuenta que ya estaba sana, hermanos. Sí, porque ella ya no sentía el dolor. Ella ya había cambió radicalmente todo en el momento. Ella sabía. Cuando hablamos de conocer a Dios, hermanos, hablamos de conocer perfectamente a Dios al grado de saber qué es la verdad de Dios y qué es una mentira. Saber qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que proviene del diablo. Sabemos quién es Dios porque lo estamos experimentando, porque lo estamos leyendo en la palabra. Y después de esto, también adjudica el tema de darle un valor. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ver con la referencia de glorificar, que se refiere a aceptar el señorío y vivir en una obediencia agradecida. Todo esto en base, vamos, a darle un valor. Vamos a ver en qué sentido. Por ejemplo, hermanos, ya hablando otro ejemplo en cuanto a conocer. Pensemos un poco en las personas que revisan y valoran los diamantes. Una persona que se dedica a eso es experta. Sabe cómo se ve un diamante, sabe cómo se siente el diamante, sabe cómo analizarlo, ya tiene la experiencia, ya ha observado muchos diamantes y él perfectamente puede darle un valor a ese diamante y de esa manera poderlo vender, porque sabe perfectamente. Ahora, aquí el problema es lo siguiente, hermanos. Dios, hermanos, y pensemos bien, ¿qué tan valioso, hermanos, es Dios para nosotros? ¿Será que realmente Dios vale mucho, hermanos? ¿Qué tan valioso será Dios? Según a lo que nosotros hemos experimentado, de acuerdo a lo que nosotros, hermanos, hemos vivido con Dios. ¿Será que Dios es importante? ¿Será que Dios es valioso, hermanos? Y ahora piensen esto. Si usted me está diciendo que Dios es valioso, muy probablemente las respuestas siempre van a ser en que Dios es lo más valioso que hay. Yo les preguntaría, nosotros, ¿qué precio le pondríamos a Dios, hermanos? ¿Qué precio le pondríamos a Dios? Y muchos vamos a contestar tal vez, que tal vez se nos haría una falta de respeto ponerle un precio a Dios, porque vamos a decir, no, es que no hay nada más valioso, no, no podemos ponerle un valor a Dios. Y si usted piensa así, piensa en lo siguiente. Si Dios es tan valioso para usted, hermano, si Dios es tan valioso para usted, hermano, ¿por qué nos es tan fácil pecar? ¿Por qué nos es tan fácil faltarle el respeto a Dios y supuestamente para nosotros es muy valioso, no? Porque cuando nosotros, que según conocemos de Dios, que nosotros entendemos que Dios es muy valioso y pecamos, lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor, tú valdrás mucho, pero para mí no vales ni un peso. Serás lo más importante, pero para mí, Señor, no vales nada. ¿Cuál es el problema, hermanos?
que conocemos a Dios y aún así no le glorificamos ni le agradecemos. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo nosotros delante de Dios? ¿Será que realmente sí le estamos dando el valor que Él tiene? Porque dice la palabra que la ira se revela. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y no le glorificamos. Hasta esta parte, hermanos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Igual subí rápido, me dicen, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué, hermanos, viene la ira de Dios? Ya vimos, porque conocemos a Dios y no le glorificamos. Pero aquí la palabra de Dios nos menciona un punto muy importante y esto es lo grave. Muchos decimos que amamos a Dios y lo tratamos como si lo odiáramos, hermanos. Y eso es lo triste. Y en base a eso hay dos citas muy interesantes. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 3. Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, como nosotros a veces decimos, es que Dios es mi Señor. Yo pertenezco a donde está Dios. Y cuando tenemos problemas, hermanos, ¿a quién nos acercamos? ¿Nos acercamos realmente a Dios? ¿Será que realmente buscamos a Dios? Y más aún, hermanos, Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Como muchos de nosotros vamos por la vida, hermano, diciendo, no, es que Dios me protege. Y cuando tienes problemas, te acercas a Dios. Es que yo amo a Dios. Ah, ok, ¿cómo se lo demuestras? A través de la obediencia. Y lamentablemente, hermanos, en esta situación podemos encontrarnos en una situación complicada delante del Padre Celestial. Número dos, hermanos. ¿Por qué se revela la ira de Dios, hermanos? Porque cambian la verdad de Dios por la mentira, dice, y no le honramos. Dice el versículo 25. Por esto, Dios los entregó a pasiones, perdón, 25, desde el 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, ¿cómo hay un gran problema, hermanos, por aquellos que llegamos a reemplazar la verdad de Dios con la mentira de Satanás? Y muchos preferimos hacer caso a lo que el mundo dice, a lo que la carnalidad me dice, antes de hacerle caso a Dios. Y si nos ponemos a pensar un poco, hermanos, pongamos a pensar en qué es lo que el mundo hoy día busca. El mundo de hoy, hermanos, busca la mentira para poder vivir en pecado. Y si podemos hablar, hermanos, de aquellos grupos de personas que están generando muchas ideas y muchos movimientos, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, del tema de la identidad de género, hermanos? Que cada día, que cada mes, que cada año, hermanos, toma un gran auge y no podemos hablar de eso. Hoy en las escuelas, esto ya no es un tema de sugerencia, ya es una imposición. ¿Usted sabía que ya hay una Biblia del homosexual, hermanos? Y se reemplazó completamente, hermanos, todo aquello que habla acerca de la sodomía y del homosexualismo. Y cuando la publicitaron, hermanos, textualmente ellos dijeron, es que también la persona que es homosexual se tiene que sentir cómoda sirviendo a Dios. Cambiaron la verdad de Dios, hermanos, para vivir en la mentira y sentir que están bien. Hablemos un poco del feminismo, hermanos. Y el tema del feminismo es un tema que hay que tocarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, hermanos. Pero una de las cosas que podemos ver de feminismo, hermanos, es que han luchado para destruir el machismo, pero lo que en realidad han destruido es la varonilidad del hombre. Cada vez hay hombres más machistas y menos varoniles. Y al hombre, y me voy a centrar en el hombre, porque el hombre es el que le gusta a estas ideas, habemos hombres que no queremos trabajar por la familia. Ah, sí es cierto, hermano. El hombre y la mujer son iguales. Entonces yo creo que ya es bueno que mi mujer me mantenga, hermano. Ya que mi mujer se vaya a trabajar, yo me quedo en mi casa. Yo también puedo cuidar hijos. Yo también puedo lavar trastes.
Yo también puedo cocinar. Pues sí, hermano, pues es que sinceramente a mí no me gusta. Y vemos cada vez a hombres irresponsables que no les gusta hacerse cargo de su hogar. Esas personas, ¿verdad? Estos hombres que les gusta cambiar el tema, ¿por qué? Porque, hermanos, hay que empoderar a la mujer para que me mantenga, para que me cuide, para que yo no tenga que hacer nada. Y de estos hombres que vivimos en ser flojos, en no querer mantener una familia, en no querer luchar por mi familia, se nos va a hacer muy cómodo seguir estas ideas. Vamos a hablar del tema del aborto, hermanos. ¿Por qué no hablamos de cómo la juventud busca la aprobación, hermanos, y medio para que se realicen los abortos, y la mayoría de las personas es porque quiero tener una sexualidad sin responsabilidades? Quiero tener yo relaciones con cualquier persona sin que nadie me diga nada, sin que yo me embarace. Pero si les hablas de abstinencia para que no se embaracen, ¿qué van a decir? No, no, ¿cómo es? Eso no es posible. ¿Me deben entender? Cambian la verdad de Dios por la mentira. Vamos a hablar de estas denominaciones que están siguiendo el evangelio de la prosperidad, hermanos. ¿Quiere cambiar a su esposa? ¿Quiere que su esposa lo trate mejor? Denos 5,000 pesos. Con 5,000 pesos va a ver que Dios va a obrar en su vida para que su esposa cambie. ¿Quiere un mejor trabajo? Venga con 2,000 pesos y eso Dios le va a ayudar. Porque prefieren las personas dar dinero, hermanos, a que les digan que ellos tienen que cambiar. Dile a una persona, da dinero y va a cambiar tu familia y lo va a dar. Pero dile a una persona, tienes que cambiar tu forma de vivir para que tu familia cambie. ¿Qué van a decir? Ah, ¿yo por qué voy a cambiar? ¿Yo por qué lo voy a hacer? Lamentablemente, hermanos, incluso en muchas congregaciones podemos tener problemas con líderes que llegan a alcahuetear, que son alcahuetes de muchos de sus miembros, que prefieren predicar con amor, que prefieren evitar problemas duros, hermanos, con tal de que la congregación no se vaya. Prefieren mantener, hermanos, una congregación a base de mentiras que buscar que la congregación crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque es más fácil aceptar la mentira que la verdad. Lamentablemente, hermanos, es un gran problema y tenemos que tener mucho cuidado de no ser de aquellos que buscamos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Porque el problema es que con esto, hermanos, no honramos en ningún momento a nuestro Dios. Honrar tiene que ver con hacer algo sin que nadie me lo pida. Lo hago por amor. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos, si por nosotros no fuera, no asistiríamos regularmente. A veces podemos saber muchos que no leamos, necesitamos que estén los papás, que necesitamos que estén los hermanos, están detrás de uno. Hermano, ya póngase a leer, hermano, póngase a orar, hermano, no falte, hermano, vamos a hacer esta actividad, hermano, puede ayudarnos, hermano, puede participar, pero si fuera por nosotros, hermanos, simplemente no lo haríamos. Y es el problema de lo que está hablando Pablo. Hay quienes voluntariamente cambian la verdad de Dios porque no quieren honrar a Dios al ser obedientes de su palabra. ¿Por qué viene la ira de Dios, hermanos? Número 3, porque estos hombres, porque hay quienes o habemos quienes no aprobamos tener en cuenta a Dios. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta a Dios. Y la palabra nos es simplemente que reprobamos a Dios. Es decir, ya traté de vivir como Dios quiere que viva, hermano, pero yo creo que no es lo correcto. A mí no me gusta, hermano. A mí no me agrada. Así que, si asisto a la iglesia,
pero yo vivo como yo quiero. Señor, yo te amo, pero tú no entras en mi casa. Te sirvo en la iglesia, pero en mi casa quien pone la regla soy yo, porque no me gusta cómo dices las cosas. Y eso es triste, hermanos, porque simplemente no queremos hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que las hagamos. Y muchos corremos el riesgo de ser reprobados por Dios, porque estamos en una actitud de actuar sin considerar lo que Dios quiere para nosotros. Y sobre todos ellos, hermanos, sobre todo nosotros que si vivimos de esta manera, dice la palabra, que viene la ira de Dios sobre nosotros. Ahora, yo me preguntaría, hermanos, ¿cómo se revela la ira de Dios? ¿Cómo se revela? Y se fijan a lo largo de este capítulo, podemos ver tres ocasiones que Dios dice lo siguiente, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿A qué se referirá? Porque es el punto del tema, del tema, hermanos, de lo grave del pecado. Y lo hablamos al principio, del riesgo de perder nuestra salvación, hermanos, por vivir en una vida de pecado. Y en este caso, hermanos, debemos entender lo que se refiere en esta cuestión. La palabra entregó viene del griego paradidomí, que es una expresión judicial que se emplea para entregar a un prisionero. Es decir, el que arresta a las personas es el encargado de cuidar, de resguardar al criminal hasta llevarlo a la cárcel. Y ya cuando lo deja en la cárcel dice, yo ya soy, ya no es mi responsabilidad, ahora es responsabilidad de ustedes. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo deliberadamente sin glorificar a Dios, sin respetarlo, sin obedecerlo, sin aprobarlo, va a llegar un momento en el que Dios nos va a decir, hermano, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. ¿Quieres pecar? Adelante. Haz lo que quieras. Pero yo ya no te voy a ayudar. Yo ya no voy a estar ahí. Y es un punto muy serio, hermanos. Y en la palabra de Dios, al menos en el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos en esta cuestión de cómo ocurrieron varias ocasiones esto. Por ejemplo, en Jueces capítulo 10, versículo 13, Dios le dice al pueblo, vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por lo tanto, dice Dios, yo no os libraré más. Es decir, tú te quieres ir para allá, tú quieres pecar, Daniel, tú quieres fallar, está bien, pero yo no te voy a librar, yo ya no te voy a ayudar. Y es fuerte, hermanos, es fuerte. Incluso también Dios dice la palabra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, que se nos habla acerca del tercer rey de Judá, de Asa, y es una historia hermosa, pero es una historia muy triste, porque un hombre que vivió para servir a Dios murió sin querer nada con Dios, y se le dijo, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, lo van a encontrar. Pero también le dice, hermanos, el profeta, mas si le dejareis, él también os dejará. Si tú dejas a Dios, Dios también te va a dejar a ti. Si tú no quieres nada con Dios, Dios lo va a permitir. Y más aún, hermanos, también nos dice en Josué capítulo 7, versículo 12, que hablábamos anteriormente de acá, después de que Josué se tira al suelo y llora y reclama y dice, Señor, ¿por qué perdimos? Dios le dice, levántate, José, no hagas eso. Yo no voy a estar con nosotros hasta que no destruyan al anatema en medio de vosotros. Es muy triste, hermanos, porque lo que podemos entender es, cuando un hermano o una hermana está insistente en querer pecar, en llevar una vida de pecado deliberado, consciente y sin arrepentimiento, hermanos, dice Dios los entregó. Y Dios simplemente dijo, ya haz lo que quieras, quieres pecar, peca. Y es triste, hermanos, porque hay hermanos que tal vez nos hemos apartado, hay hermanos que se han apartado, hay hermanos que se han alejado. Y si usted le pregunta a ellos dicen, no, yo estoy bien con Dios. No, yo soy bien santo.
y tal vez ellos ya llevan mucho tiempo apartados. ¿Sabe qué es lo triste? Y es una de las cosas fuertes, hermanos, porque en muchas ocasiones te toca ver a hermanas ya mayores que, que te piden, ¿no? Hermanos, oren por mis hijos que ya tienen mucho tiempo apartados de la iglesia. Es que tienen proyectos para que Dios les bendiga. Hermanos, yo les pido por mis hijos, ya no vienen a la iglesia, pero están enfermos, oren por ellos. Y nosotros oramos, hermanos. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Porque cuando Jeremías, hermanos, Jeremías que duró años predicándole al pueblo, Dios le dijo que lo iba a destruir y Jeremías le decía, Señor, no, no lo hagas, perdónalos. Dios le dijo a Jeremías lo siguiente, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. ¿Se imaginan lo grave de esto, hermanos? ¿Qué hacemos? Porque a veces muchos podemos vivir, hermanos, estamos en la iglesia y ya nos sentimos gozo, ya nos sentimos paz, ya nos sentimos con la plenitud, ya nos sentimos esa alegría y decimos, ¿por qué me pasa esto? Y muy probablemente muchos, hermanos, que nos hemos centrado en el pecado, que hemos vivido en el pecado, nos hemos alejado de Dios. Y seguimos, hermanos, sin querer pedir perdón delante de Dios. Ahora, la cuestión es, hermanos, y esto es lo hermoso, para aquellos, hermanos, que arriesgan su salvación, para aquellos que se alejan de Dios, hermanos, y que Dios ya los entregó, ¿estará todo perdido, hermanos? ¿Estará todo acabado, hermanos? ¿Ya no nos esforzamos? ¿Ya no hacemos nada? La palabra de Dios, hermanos, nos cuenta una historia que es hermosa. En Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, que por tiempo no lo vamos a leer, hermanos. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que este joven, este hijo menor que va y le dice a su padre, dame lo que me corresponde de la herencia. Su padre se lo dio. Y por lo que vemos en la escritura no hubo una oposición. Se lo dio y se fue. Se fue y lo gastó todo, hermanos. ¿Saben qué es lo hermoso? Este joven se fue, perdió todo. Y dice la palabra que llegó a un punto, hermanos, que él deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le quería dar. Llegó un punto tan lamentable, hermano, por vivir lejos de Dios, por vivir, perdón, lejos de su padre. Y él entiende y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a la casa de mi padre, aunque ya no debo ser su hijo, pero que me contrate como uno de sus jornaleros y me va a ir mucho mejor. Él iba esperando nada, hermanos. Pero imagínense este joven, yendo por el camino y a lo lejos ver a su padre, y tal vez él con la cara de vergüenza, con el miedo de ser rechazado, con la mirada hacia el suelo tal vez. De repente solamente vio una sombra que se abalanzó sobre él para abrazarlo, para besarlo, para estar feliz, hermanos. Porque dice, le dice a sus siervos, vayan y maten, vayan y hagan fiesta, vamos a celebrar, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que procedamos al arrepentimiento. Hermanos, no todo está perdido, pero es necesario que nosotros seamos confrontados con la verdad y que entendamos cómo está nuestra vida y que podamos arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Y Él nos va a perdonar. Jeremías capítulo 29, versículo 7, versículo 13, perdón, dice Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se va a esconder al que quiere buscarlo. Dios no se va a esconder al que quiere encontrarlo. Dios va a facilitar el camino, hermanos. Pero necesitamos buscarlo de todo corazón. La pregunta es, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Estamos cerca de perder nuestra salvación? ¿Qué tanto nos hemos alejado de Él? Tomemos el tiempo ahora, hermanos.
No sea que esperemos para mañana y sea demasiado tarde. Y ese día el Señor nos diga, aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué quieres escuchar? Porque lo correcto y lo perfecto sería decir que el Señor nos diga, venid, siervos de mi Padre. Pero eso, hermanos, es la decisión de cada uno de nosotros. Y saber qué es lo que queremos hacer. O enfrentar la ira de Dios, o aceptar su plan de amor y de salvación para cada uno de nosotros. Hermanos, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo más que falte por agregar, hermanos. Si no hay más, entonces, hermanos, espero que el mensaje, hermanos, nos haya ayudado, haya sido de edificación y en lo particular, hermanos, es un tema que en lo particular me ha hecho reflexionar mucho. He estado analizando, hermanos, y en verdad, también ha sido de mucha bendición. Y espero, hermanos, que también lo sea para nosotros y busquemos vivir correctamente delante del Señor. Y muchas gracias por la invitación, hermanos. Espero no haberlos, dormido, pero, espero, hermanos, con mucho amor, agradezco que nos hayan considerado. Dios les bendiga, hermanos.